La visa EB2 de interés nacional son visas que te conllevan a la residencia permanente. En esta ocasión vamos a hablar de los pilotos comerciales, estas personas que tienen habilidades excepcionales y que pueden lograr esa residencia permanente a través de su profesión o título avanzado. Ya regresamos. Gracias por estar aquí una vez más en nuestro canal de YouTube. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Vamos a hablar hoy de la visa EB2 de interés nacional, pero exclusivamente nos vamos a direccionar hacia los pilotos comerciales. Estas personas que puedan tener un grado avanzado, un título avanzado y además de eso que tengan habilidades excepcionales con el propósito de que puedan satisfacer los requisitos de elegibilidad para este tipo de visa y que posteriormente puedan lograr la residencia permanente. Como les decía en el intro, esta visa es una de la clasificación de las visas de inmigrante basadas en el empleo. Estamos hablando de la visa EB2 de interés nacional para profesionales con título avanzado. Recordemos que la información que se da aquí en este tipo de videos es general y nunca se está brindando un consejo legal para usted. Para ello, le invitamos a que ustedes tengan su consulta exclusivamente para que su perfil profesional sea evaluado por nosotros. Aquí tenemos nuestra información si usted desea contactarnos. Pues vamos a hablar de los temas que son más comunes respecto al argumento que se hace respecto de este tipo de visa. Primero que todo vamos a hablar, por supuesto, de la escasez de pilotos en la aviación, es decir, ese shortage, como se dice en inglés. Esa escasez de pilotos es uno de los argumentos, puesto que ha sido golpeada la industria debido al COVID-19 y también las aerolíneas están tratando de mejorar todo este tipo de dificultades que se han suscitado por todos estos factores y ahora con otros los factores también respecto de la guerra. Así que están tratando de traer talento extranjero para que puedan suplir este tipo de vacantes que, como ya lo expresamos, a través de diferentes circunstancias se han dado estos elementos, como por ejemplo la pandemia y también el retiro temprano de muchos de los pilotos. También después de varios años de bajos ingresos, bajos salarios, capacitación intensa, licencias y todo esto, entonces las empresas de aviación aquí en los Estados Unidos están tratando de mejorar todos estos aspectos y contratando a estas personas. Pero tenga en cuenta que usted no puede ser contratado si no tiene un estatus legal y por eso es que estamos hablando de la visa EB2 de interés nacional. Otro de los aspectos que se preguntan mucho durante las consultas es, mira, se necesita exclusivamente tener una licenciatura, puesto que muchos pilotos no poseen esta licenciatura o como se denomina aquí en inglés el bachelor's degree. Muchos de ellos sí las tienen, pero también otros fallan, por ejemplo, en las horas de vuelo, en fin, por eso es importante hacer la evaluación de su perfil. Sin embargo, es importante que sepan que no exclusivamente se necesita esta licenciatura para los pilotos y puede ser suplida quizás con los certificados que ustedes tienen o con la experiencia también en las habilidades excepcionales. Es decir, como ustedes saben, la mayoría de pilotos pues tienen estas certificaciones por parte de instituciones u organizaciones que otorgan dichas licencias aquí en los Estados Unidos como la FAA. Pero por supuesto, siempre es importante que usted tenga un bachelor's degree. El bachelor's degree, como ya sabemos, es una licenciatura que en los países latinos normalmente tiene 5 años. Acá puede tener 4 o 5 años también. Y entonces los pilotos generalmente necesitan este bachelor's degree para poder mejorar su aplicación, to enhance, para mejorarla y que se vea mucho mejor con base también en su experiencia como piloto comercial o quizás militar. Puede ser piloto de una aerolínea comercial, puede ser piloto también de helicópteros, en fin. Los pilotos comerciales generalmente, como les expresaba anteriormente, necesitan entrenamiento de vuelo y algunos empleadores pueden requerir que usted también tenga el título profesional. Pilotos de aerolíneas y comerciales también deben tener certificaciones como por ejemplo la de la FAA y algunas también exigen estos títulos. Pero vuelvo y repito, lo que más estamos hablando aquí, el enfoque principal es su estatus legal.
Así que también, como les expresaba, esta FAA, que es la federación o esta organización que otorga las licencias para pilotos aquí en los Estados Unidos, también avala ciertas escuelas para que ustedes puedan obtener las certificaciones como parte de ese título de aviación, que también va a ser anexado como una de las evidencias que se requieren para que usted solicite la EB2 de interés nacional. Pero la pregunta que se hace muchos, por ejemplo, soy piloto de una aerolínea, ¿puedo calificar para una residencia permanente o la famosa Green Card basada en una exención de interés nacional? Es decir, exención de interés nacional porque usted no va a necesitar un empleado directo. Usted va a ser un autopeticionante o, como se dice en inglés, un self-petitioner. Muchos pilotos ciertamente pueden calificar para una exención de este interés nacional, como se los decía, pero no todos lo harían. Por eso es importante, como les he enfatizado, de tener una evaluación de su perfil profesional. Esto depende de las habilidades o conocimientos especializados de ese piloto en específico y de lo que se propongan hacer en los Estados Unidos. Muchos factores implica todo este tipo de análisis. Como cuestiones de umbral, los pilotos tienen que demostrar que poseen un título avanzado, como se los decía anteriormente, o las certificaciones que puedan tratar de homologar este tipo de título avanzado. Entonces, además de que el piloto debe demostrar que su esfuerzo o proposal endeavor ¿sí? Es adecuado, de importancia y que también tiene un impacto como tal y es sustancial, es meritorio, usted tiene también que enfocar su caso hacia el interés nacional. Es decir, vamos a preguntarnos siempre, ¿es de interés nacional para el gobierno de los Estados Unidos tener a ese piloto? Entonces, en segundo lugar, pues tendríamos que analizar que ese esfuerzo propuesto, ese proposal endeavor, pues va a ser de ese interés nacional. Este es un elemento sustancial de cada una de las peticiones de interés nacional o National Interest Waiver, en donde no se requiere un empleador. Por eso es tan exigente esta visa, porque de lo contrario, usted no pudiese obtener la residencia permanente. Entonces, se debe establecer también las habilidades excepcionales, los conocimientos específicos, avanzados que usted haya tenido, que tiene el piloto. Muchos pilotos nos llaman y no han tenido de pronto algún tipo de reconocimiento, algún tipo de aspecto que los haga diferentes a otros, es decir, que exista distinciones. Esto es muy importante. Entonces, esto es esencialmente lo que se enfocaría hacia el interés nacional de los Estados Unidos. La importancia nacional para los pilotos, entonces, ¿cuál sería? Por importancia nacional, USCIS básicamente estaría buscando amplios beneficios que fluyan de su trabajo como piloto, como profesional en ese campo específico. Esto va para todos los profesionales, pero estamos hablando de los pilotos en este sentido, que pues esencialmente se extiendan mucho más allá de sus clientes o sencillamente de que usted busque un trabajo como piloto en este caso o en su empleador. Algo que avance más, que se difunda más a nivel de todo el país en ese campo, por ejemplo en este caso de la aviación en conjunto, o que tenga efectos indirectos positivos significativos. Más adelante vamos a hablar de casos, de ejemplos para que ustedes entiendan un poco mejor. Vamos a ver otra expresión que es muy común durante las consultas, personas que nos preguntan diariamente. Me gustaría trabajar en los Estados Unidos. Bueno, a todos les gustaría trabajar en los Estados Unidos, pero desafortunadamente no todas las personas cualifican para ello. Simplemente decir que soy un piloto y me gustaría trabajar en los Estados Unidos no es suficiente para poder suplir o satisfacer los estándares de los casos que se ofrecen para efectos de exigir los requisitos que se necesitan para este tipo de visa. Como ustedes saben, nosotros venimos del sistema de los Estados Unidos jurídico, viene de Inglaterra y todo aquí son casos, decir que las cortes expresan, que se denomina también en los países del derecho romano, jurisprudencia, aquí se denomina common law, y estos casos esencialmente tienen todos los elementos. Y hay un caso muy sonado que se llama Matter of Danazar. Este caso como tal contiene todos estos requisitos y uno de ellos es que usted debe tener una propuesta, una proposal endeavor, es decir, esta propuesta de su trabajo debe tener un mérito sustancial y una importancia nacional. No es solamente venir a buscar un trabajo, como les digo, no es solo necesario el que usted solamente diga, yo soy piloto, tengo una licencia y quiero venir a trabajar a los Estados Unidos.
Debido a la escasez, es otra expresión también muy común, no hay suficiente argumento ahí. Debido a la escasez de los pilotos, tal se lo decía anteriormente, esto no es un buen caso como tal si usted depende de que debido a la escasez, no, tiene que ser mucho más allá de ello. De hecho, en una reciente decisión del AEO, que es la Corte de Apelaciones que rige a USCIS, en ese caso, el piloto de esta aerolínea pues se propuso a contribuir, de acuerdo a la escasez de pilotos, pues que en los Estados Unidos pudiese él trabajar como un piloto comercial y que por tanto pudiese aplicar, pudiese solicitar empleo en Delta, en American Airlines, en United, etcétera. Y pues por supuesto con su experiencia, sus habilidades excepcionales, porque es una persona que no ha tenido ningún tipo de accidente, ha estado por muchos años con su licencia sin ningún tipo de llamado de atención o llamado disciplinario. Entonces este piloto argumentó que Estados Unidos tenía una escasez significativa de pilotos y que por tanto sería muy importante que le dieran esta visa a esta persona y que pues por supuesto se beneficiaría Estados Unidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de ese campo en específico de los pilotos dándole la visa a él. Entonces la decisión de esta agencia federal expresó, bueno, un piloto normalmente que se ofrece como tal a trabajar en los Estados Unidos en una aerolínea ayudaría significativamente abordar esta escasez. Eso no hay ningún tipo de objeción con eso. Sin embargo, explica esta agencia federal, la parte, digamos, de la apelación, que no es de importancia nacional el que solamente usted exprese que usted va a aportarle como tal un elemento más para que no haya escasez de ese piloto en esa área de empleos, como por ejemplo los pilotos. Entonces, esencialmente, no es de una importancia nacional porque usted tiene que aportarle al gobierno, al sistema respecto de ese campo en el cual usted está. El trabajo específico entonces no es un argumento, no es un argumento de que usted diga tengo esta certificación y voy a aplicar a este tipo de trabajo. Es decir, son servicios sencillamente generales. Desafortunadamente, no es un argumento de importancia nacional. Su caso entonces puede ser denegado, además de todos los argumentos que les expresamos anteriormente, pues usted no ha mostrado el beneficio de su proposal endeavor o de su esfuerzo profesional para brindarle esa importancia al gobierno de que usted va a venir acá a los Estados Unidos. Es por eso que siempre es importante que usted tenga una asesoría profesional. Entonces, sencillamente, usted puede tener una declaración, un statement, como se expresa, efectivo, si usted, por ejemplo, expresa lo siguiente: tengo habilidades de pilotaje avanzadas, ¿cierto? Especializadas y propongo desarrollar paquetes de instrucciones para estudiantes de vuelo estadounidenses para ayudarlos a desarrollar sus habilidades de una manera más eficiente, efectiva y lo que aumentará como tal el nivel técnico de los pilotos americanos y ayudará a que pues se mejore la calidad y pues la fuerza laboral en este ámbito como tal. ¿Por qué lo dice? Porque usted tiene quizás experiencia como un instructor de aviación, quizás usted tiene reconocimientos en este ámbito y que inclusive usted ha hecho estudios científicos en el ámbito académico de este aspecto del pilotaje. ¿Es de importancia nacional eso? Pues usted pudiese expresar que este peticionario tiene las habilidades excepcionales en ese campo de la aviación y que ha desarrollado algún programa, por ejemplo, que usted tenga su autoría y que tenga inclusive los derechos de autor sobre ello y que ha recibido, como les expresaba, también reconocimiento y distinción en ese campo en específico por su trabajo y porque, pues, por supuesto, usted tiene un muy buen argumento en este sentido. Usted ingresará a los Estados Unidos para difundir ampliamente su conocimiento único a través de dicha instrucción de una manera estructurada e idónea. Esto entonces mostraría como una capacidad para avanzar en esta industria de la aviación de Estados Unidos en su conjunto y eso pudiese ser un argumento de importancia nacional, es decir, es un buen caso. El hecho de que el peticionario ofrezca las habilidades, los conocimientos, la propiedad intelectual original,
altamente valiosa para el beneficio de un campo específico que es el campo de la aviación de los pilotos en Estados Unidos en conjunto. Ese es un buen argumento, combinado con la escasez de los pilotos en los Estados Unidos, todo lo que hemos hablado anteriormente del COVID, etcétera, y la importancia de la industria del piloto, es decir, de ese piloto comercial por razones comerciales, por razones económicas, es decir, la economía se mueve con un piloto también, y por la seguridad también nacional. Puede entonces demostrar un argumento persuasivo. Persuasivo significa que es algo que va a convencer a ese oficial de inmigración de que le apruebe su visa. Sería de interés nacional entonces invitar a ese peticionario a trabajar a los Estados Unidos, es decir, a usted, para que sus habilidades se pudiesen conjugar en una importancia nacional. Un buen abogado siempre es importante para que usted pueda tener una evaluación idónea de su caso y que finalmente usted pueda tener un caso de éxito. Magnífico video para que ustedes puedan aplicar para esta visa. Recordemos que es importante que ustedes tengan una evaluación por parte del profesional para efectos de que sepan exactamente si usted califica o no para este tipo de visa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dale like a este video que es un material importantísimo de contenido para ti. Nos vemos en una próxima.